Amor en tierra indómita. Prólogo. Moray, Highlands, Escocia, año 1106. El Laird no iba a rendirse sin presentar batalla hasta el último aliento. Richard Grantchester luchaba por mantenerse vivo con una determinación férrea, aun cuando debería haber recibido con alivio la muerte que pondría fin a su terrible agonía y angustia. Todavía no estaba listo para sucumbir ante el dolor. Antes de eso, debía transmitir a su heredero lo más importante de su legado, antes de cerrar los ojos para siempre y encontrar el descanso eterno. El rencor, el odio, era su herencia. El viejo guerrero, consumido por la amargura hacia su adversario, anhelaba ver en su hijo un reflejo de su propia ira. No descansaría hasta que el crío comprendiera la gravedad de la afrenta sufrida aquel día funesto y la urgencia de reparar semejante atrocidad. Así, aferrado a la vida y a la pequeña mano de su heredero, clavaba sus ojos castaños en los del muchacho, instruyéndolo sobre su sagrado deber. Véngame, Terence Grantchester. Haz tuyo mi odio, cuídalo, aliméntalo, y cuando seas hombre, empuña mi espada contra mis enemigos. No encontraré la paz hasta que me prometas vengar esta infancia cometida contra mí y los míos. Júralo, muchacho. Sí, padre, afirmó Terence con fervor. Lo vengaré. ¿Sientes la sed de venganza? Sí. Richard hizo un gesto de aprobación. Al fin había encontrado la paz que buscaba. Si el destino le permitía guiar a su hijo un poco más, lo haría. Pero incluso si este fuera su último aliento, se iría tranquilo. Sabía que Terry encontraría la manera de cumplir con su deber. El chico había demostrado su valía y Richard tenía plena confianza en él. Su legado estaba en buenas manos. Era triste que Richard Grantchester no pudiera ver a su hijo hecho un hombre, pero con una pierna rota y esa herida profunda en el abdomen, solo un iluso podría esperar un milagro. Aún así, Dios, en su infinita misericordia, una vez más mostraba su compasión. La intensidad del dolor iba disminuyendo gradualmente y un bendito entumecimiento comenzaba a extenderse desde los pies hasta las rodillas. Padre, dígame los nombres de los hombres que le hicieron esto. Fueron los Douglas los que nos atacaron. Vinieron de las tierras del norte, desde muy lejos, codiciando nuestros dominios. Aunque tienen lazos de sangre con los McDowell, sospecho que el patriarca del clan está detrás de esta traición. McDowell, no le des oportunidad de prosperar, hijo mío, o su ambición terminará despojándote de todo. Pero escucha bien, le advirtió. Ni los Douglas ni los McDowell tienen la astucia suficiente para concebir semejante ataque. Sin duda, alguien más mueve los hilos desde la sombra. No he logrado descubrir la identidad del verdadero traidor, pero tú lo harás. Mi instinto me dice que la serpiente se esconde entre nosotros. Alguno de los nuestros nos ha traicionado, aventuró Terry, perplejo ante semejante idea. Desde el ataque de ayer por la tarde, he estado pensando en esa posibilidad. Los Douglas llegaron utilizando senderos que solo mis hombres conocen. No habrían llegado hasta aquí sin ayuda. Hay un traidor entre nosotros, Terry, y es tu responsabilidad desenmascararlo. Estoy seguro de que es uno de los nuestros. Ojalá ahora mismo esté agonizando en el campo de batalla. Esperarás el tiempo que sea necesario,
para descubrir todos los nombres. Después harás caer la venganza sobre los que aún vivan. Y no olvides, muchacho, que quizás sea necesario exterminar también a sus hijos. Cumpliré su voluntad, padre. Los destruiré a todos. Los dedos de Laird se clavaron con más fuerza en la mano de su hijo. Esta será la última enseñanza que te daré. Recuerda mi muerte y aprende a vivir con la valentía de un guerrero. Cuando te marches de aquí, sigue el sendero del bosque. Allí te espera Hathaway y te dará las instrucciones que necesitas para lo que viene. El viejo guerrero aguardó hasta estar seguro de que su hijo lo había comprendido y después prosiguió hablando. Observa todo a nuestro alrededor. ¿Qué queda? Terry contempló la devastación que lo rodeaba. El aire, impregnado con el hedor de la madera quemada y la sangre fresca, le revolvió el estómago. La torre ha sido destruida, pero la reconstruiré. Así será. Haz de tu fortaleza un bastión inexpugnable. Aprende de mis errores, hijo mío. Levantaré una torre más sólida. ¿Y mis leales? La mayoría ha perecido. El tono angustiado del muchacho estremeció al anciano señor, quien se apresuró a infundirle confianza. Los hijos de nuestros hombres volverán a ti. Portarán tu estandarte y honrarán tu nombre. Te servirán con la misma lealtad que sus padres me mostraron. Ya es hora de que me dejes partir. Pero antes, atiende esa herida y detén la hemorragia. O cada paso que des te debilitará más. Hazlo ahora, mientras permanezco contigo. Terence acató la orden sin demora, aun cuando consideraba su herida algo menor. La sangre que empapaba sus ropas provenía mayormente de las heridas de su padre, no de las suyas propias. Esa marca en tu piel te recordará siempre este día aciago, auguró Richard. No preciso recordatorios, padre. Lo llevaré grabado en mi memoria. Lo sé. ¿Te duele? No, señor. Richard emitió un gruñido de satisfacción. Siempre había apreciado el temple de su hijo, que nunca se lamentaba. Veía en él la fibra de un verdadero guerrero. Dime, hijo, ¿qué edad tienes? 9, puede que 10, contestó el muchacho. Aparentas más. Tu cuerpo es el de un niño, pero tu mirada ya es la de un hombre. Veo arder en tus ojos la llama de la ira, y eso me llena de orgullo. Permítame llevarlo conmigo, padre. No hay sentido en cargar un cuerpo sin vida. Le duele mucho. Ya no siento dolor alguno. Es como si mi cuerpo se hubiera dormido. Creo que no es una mala manera de morir. Pocos tienen ese privilegio. Si me lo permite, podría permanecer a su lado. Partirás cuando yo lo diga, sentenció su padre. Debes vivir para honrar tu palabra. Los que nos atacaron se han retirado, pero no tardarán en regresar para terminar lo que empezaron. Aún hay tiempo, padre. El sol sigue en lo alto y se llevaron nuestros toneles de vino. Estarán demasiado borrachos para volver antes de que despunte el día. En ese caso, quédate un poco más, accedió el padre. ¿Debo informar a Sarah a través de Hathaway sobre lo sucedido? No, a ella no le dirás nada. Pero es su mujer, mi segunda mujer, puntualizó. Jamás deposites tu confianza en una mujer, Terry. El riesgo es demasiado grande. Sarah sabrá lo ocurrido cuando vuelva con su hijo Neil. Para entonces quiero que estés fuera de su alcance. No deseo que su familia se encargue de tu crianza. Son como parásitos que todo lo devoran. Terry inclinó la cabeza en señal de comprensión y, tras una pausa, preguntó: ¿Confiaba en mi madre? Al terrateniente no le pasó inadvertida la preocupación en la voz de su hijo.
y por un momento barajó la posibilidad de ofrecerle una imagen amable de su madre. No obstante, era preciso que el muchacho supiera la verdad, de modo que decidió hablarle sin endulzar sus palabras. Sí, deposité mi confianza en ella, y a cambio solo recibí sufrimiento. Amaba profundamente a tu madre, mi hermosa y dulce Eleanor. ¿Y qué recibí a cambio de entregarle mi corazón? Su muerte. Ese fue su pago. Y eso me dejó completamente desolado. Aprende de mi error y evita las penas del corazón. Ahora me doy cuenta de que nunca debí volver a casarme. Pero ante todo soy un hombre práctico y sabía que necesitaba más herederos por si algo llegaba a sucederte. Sin embargo, fue un error. Sarah ya traía un hijo de su matrimonio anterior, Neil, y a pesar de sus intentos, no fue capaz de darme otro vástago. Richard se quedó callado un instante, tratando de poner en orden sus pensamientos antes de proseguir. No fui capaz de amar a Sarah, ni a ninguna otra mujer. ¿Cómo hacerlo después de lo que me había hecho mi adorada Eleanor? Pese a ello, no debí desatender a tu madrastra. Después de todo, no fue su culpa que jamás lograra despertarme interés. Debes intentar enmendar mi error. Procura tratarla con respeto y llevarte bien con su hijo, aunque sea tan despreciable como consentido. Recuerda siempre que tu lealtad debe ser hacia los tuyos, por encima de todo. No lo olvidaré. ¿A dónde me enviará Hathaway? Aún hay tiempo para que me lo diga, insistió el chico, estirando la conversación todo lo posible para así poder pasar unos minutos más junto a su padre. Además, podrían haber matado a Hathaway antes de que lograse alcanzar el bosque. Eso no cambiaría nada. ¿Acaso piensas que encomendaría algo tan importante a un solo hombre? No soy tan necio. Otros están al tanto de las órdenes. Entonces, déjeme escucharlas directamente, de boca de mi señor. Richard no tuvo más opción que capitular. Solo hay un hombre en cuyo juicio confío plenamente y a quien debes acudir. Cuéntale todo lo que ha sucedido hoy. ¿Le cuento todo lo que me ha dicho? Sí. ¿Es alguien en quien pueda confiar? Totalmente, respondió Richard. Él sabrá qué hacer. Debes buscar su protección y pedirle que te instruya a su manera. Pero reclama tus derechos, chico. Prométele que serás como un hermano para él hasta su muerte. No te fallará. Ahora ve. Busca a Albert Arley. La orden dejó a Terry atónito. Es su mayor enemigo. No puedo creer que de verdad quiera enviarme a él. Sí, harás lo que te ordeno, contradijo el padre con voz firme e intransigente. Albert Arley se ha convertido en la figura más poderosa de las Highlands. Es además un hombre de principios y honor, y tú necesitas beneficiarte de su poder. Al crío aún le costaba asimilar la obligación que su padre le había impuesto, y fue incapaz de contener una nueva protesta. Pero usted combatió contra él. El viejo sorprendió a Terry, esbozando algo parecido a una sonrisa. Cierto, pero mi corazón no estaba del todo en esa batalla. Arley lo sabía. Lo puse a prueba con todas mis fuerzas, y me enorgullece poder decir que fui una molestia constante para él. Nuestras tierras colindan al este, así que despojarle de parte de su territorio era algo natural para mí. No me lo permitió, claro, pero lo comprendió. De no haber sido así, ahora estaríamos todos muertos. ¿Tan poderoso es? Lo es. Enséñale mi espada. Asegúrate de que vea su hoja manchada de sangre, para que Arley lo sepa. Padre, si me uno a su enemigo, ninguno de los Granchester me seguirá. Harás lo que te ordeno, insistió el Laird. Eres muy joven para entenderlo, por lo que debes confiar en mi decisión. Quiero que me prometas que irás a ver a Arley de inmediato.
Sí, padre. Richard asintió satisfecho. Ha llegado el momento de que te despidas de mí. Nos hemos demorado lo suficiente y he pospuesto la muerte tanto como he podido. Siento que me estoy sumiendo en el sueño eterno. El muchacho lo intentó, pero parecía incapaz de desprender su mano de la de su padre. Le voy a echar de menos, murmuró. Y yo a ti. Le quiero, padre. Los guerreros no hablan de amor, hijo. Yo también te quiero, pero no te lo voy a decir. Dio un ligero apretón a la mano del chico, tratando de suavizar la dureza de sus palabras, y luego cerró los ojos. Ahora estaba preparado para recibir a la muerte. Había visto el fuego que ardía en los ojos de Terry, y eso significaba que su venganza se llevaría a cabo. ¿Qué más podría esperar un padre? Pocos minutos después, Richard Grantchester exhaló su último aliento, sujetando aún la mano de su hijo. Su muerte fue un reflejo de su vida, con honor y dignidad, fiel a sus propios principios. El muchacho permaneció junto a él todo el tiempo que le fue posible, hasta que escuchó un lamento detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un joven soldado tratando de levantarse. Terry no logró recordar su nombre y, al estar algo alejado, no pudo determinar la gravedad de sus heridas. Se acercó a él, se detuvo a su lado y luego regresó hacia donde yacía el cuerpo de su padre. Agarró el acero que reposaba sobre su pecho. Inclinó la cabeza en una oración silenciosa por su alma y finalmente se alejó, arrastrándose, sosteniendo la valiosa espada contra su pecho. Avanzó entre los rescoldos ardientes que le quemaban los brazos y los restos ensangrentados de sus amigos, que le llenaron los ojos de lágrimas. Después fue hasta el hombre que le había llamado y se dio cuenta de que, en realidad, no era un adulto. Apenas debía tener 5 o 6 años más que Terry. Por fortuna, había logrado recordar el nombre del soldado antes de llegar junto a él. Bradford, pensé que habías muerto. Acuéstate para que pueda curar tus heridas o no sobrevivirás. No hay tiempo. Vinieron con la intención de mataros a ti y a tu padre, Terry. Lo sé porque escuché a uno de esos malditos alardear de ello con otro. Debes irte antes de que vuelvan y descubran que fallaron. Nuestros enemigos están dormidos. No regresarán hasta que se les pase el efecto del vino. Haz lo que te digo. Brad, retorciéndose de dolor, obedeció y se echó de espaldas. ¿Tu padre? Murió, respondió Terry. pero antes me dijo lo que debía hacer. Se fue en paz. Bradford gimió. Mi señor ha muerto. No, Brad. Tu señor está aquí, de rodillas ante ti. Terry no le dio tiempo para protestar ni burlarse de su alarde, y se apresuró a explicarle las responsabilidades que le aguardaban mientras lo vendaba. Le indicó cómo podría colaborar a que los enemigos pagaran por la barbarie que habían cometido. Y cuando terminó de curar la herida, Bradford ya no estaba sumido en la desesperación que lo había dominado antes. En su lugar, Terry le había dado algo mucho más valioso: esperanza. A pesar de que su pequeña complexión se lo dificultaba, Terry logró arrastrar a Bradford y ponerlo a salvo. Lo escondió entre la espesura del bosque, resguardándolo bajo densas ramas, y regresó en 2 ocasiones más al lugar del enfrentamiento para rescatar a otros guerreros. Entre ellos se encontraba Hathaway, el fiel servidor a quien su padre había encomendado la educación de su hijo. El último era un joven aprendiz de guerrero, un par de años mayor que él, que apenas había iniciado su adiestramiento.
Sus lesiones eran profundas y el dolor era tan intenso que le suplicó que la abandonara. Terry ignoró sus ruegos. No serás tú quien decida el momento de tu muerte, Alex, sino yo. Ante esas palabras, el joven herido cesó su resistencia e incluso ayudó en todo lo posible. El muchacho deseaba volver una y otra vez a rescatar más hombres, pero los enemigos habían decidido regresar antes de que cayera la noche. Ya podía ver las siluetas de los caballos en la colina, al otro lado del valle. Sabía que no debían encontrarlo. Aún precisaba tiempo para eliminar los rastros de sus movimientos. Se entregó rápidamente a esa tarea y cuando se aseguró de que nadie hallaría a los 3 hombres que había puesto a resguardo, les juró que enviaría ayuda, ordenándoles que se mantuvieran con vida hasta entonces. El muchacho estaba resuelto a cumplir con todo lo que su padre le había ordenado. A lomos de su cabalgadura, cubrió la mitad del trayecto hacia el territorio de los Arley, pero al alcanzar los empinados acantilados que marcaban el inicio de la planicie, desmontó y escaló las rocas para atajar. Al llegar a tierra llana, echó a correr. Se movía presto como un potrillo en las distancias cortas, y cuando el cansancio comenzó a debilitar sus piernas, usó la espada envainada de su padre a modo de bastón, reduciendo el paso para recuperar el aliento. Si bien aún no poseía el vigor de un adulto, su voluntad era tan firme como la de 10 hombres juntos. No defraudaría a su padre. Ahora ya no experimentaba sensación alguna, ni frío, ni dolor, ni la profunda tristeza de su pérdida. Su mente se enfocaba en un único objetivo. Debía alcanzar a Albert Arley. Prometer lealtad al jefe del clan sería el primer paso para cumplir con la voluntad de su padre, y nada ni nadie se interpondría en su camino. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero advirtió que la oscuridad pronto lo envolvería. El sol, moribundo, proyectaba sus tonos anaranjados sobre las colinas gemelas que se alzaban ante él, pero en cuestión de minutos su luz se desvanecería. La desesperación crecía con cada paso que daba. Debía llegar a Arley antes de que anocheciera, porque sabía que no podría hallar el camino en la penumbra. Si la noche le sorprendía, se arriesgaba a vagar sin rumbo o, a lo que sería aún peor, a retroceder sobre sus pasos. No podía permitirse ese error. Echó a correr de nuevo, calculando que debía estar ya muy cerca del límite entre las propiedades de su padre y las de Arley, aunque no estaba seguro del todo. De pronto, escuchó una voz que lo conminaba a detenerse, proveniente de unos soldados que se acercaban a toda prisa. En su confusión, creyó que sus enemigos lo habían alcanzado y que pretendían acabar con su vida antes de que pudiera cumplir la promesa hecha a su padre. Con pasos vacilantes, siguió adelante hasta que la fuerza lo abandonó por completo. Señor misericordioso, no lo había logrado. Ni siquiera había podido empezar y ya había fracasado. Arley era la promesa de su destino, pero las fuerzas lo habían abandonado antes de alcanzarlo. ¿Te encuentras en condiciones de hablar, muchacho? ¿Puedes contarnos qué te ha sucedido? ¿Estás cubierto de sangre? Los hombres que lo rodeaban portaban los colores de Arley. Justo cuando tomó conciencia de su fracaso, sus piernas flaquearon y se desplomó de rodillas. Ansiaba cerrar los ojos, aunque fuera durante unos breves segundos, pero resistió el impulso. El sueño lo vencería, pero no antes de encontrarse con Arley. Debía contarle todo lo ocurrido.
Su padre le había asegurado que era digno de confianza. Tenía que confiar en él. Debía. Agitó la cabeza, tratando de aclarar sus ideas. Respiró hondo y gritó, con las pocas fuerzas que aún le quedaban: «Conducidme ante mi hermano». «¿Quién es tu hermano, muchacho?», preguntó uno de los guardias. «Mi padre me ha ordenado que desde hoy Albert Arley sea mi hermano. Él me aceptará». Ya podía dejarse vencer por el agotamiento. Había cumplido con el primer deseo de su padre. Lo demás vendría cuando hablara con Arley. Le revelaría el escondite de los soldados heridos. Le suplicaría que fuera a buscarlos. Tantas cosas debía confiarle a su hermano. El último pensamiento que cruzó por la mente del muchacho, antes de desvanecerse, le llenó de alivio. Su padre sería vengado. Y de ese modo comenzó todo.